escrito por el doctor James Papez en 1947 en la Universidad de California. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? El famoso circuito de Papez. ¿Cuáles son sus partes? Cosas básicas. ¿Dónde comienza el circuito de Papez? En el hipocampo. ¿Y dónde termina? En el hipocampo. O sea que literalmente es un circuito en todo el sentido de la palabra. Comienza y termina en el hipocampo, el circuito de Papez. ¿Me dejo entender? La información entra por el hipocampo y es de vuelta al hipocampo. Por eso es que olvidas. Si no, olvídate, la mente no está hecha para captar todo lo que ve. Captas todo, pero la mente hace un intenso trabajo de eliminar información. Y eso se ve, por ejemplo, en las confabulaciones que se producen en la fase 4 del sueño no REM. El famoso sueño, los sueños. A veces los sueños son una forma, son lucubraciones, ¿no?, que uno elabora en función de los datos que ha recibido durante el día. Pero ya construye como cuentos, digamos, en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el circuito de Papez? ¿Dónde empieza? Hipocampo. ¿Dónde sigue? Fornix. ¿A dónde va? Núcleo mamilar del hipotálamo. De ahí, fascículo mamilotalámico. Núcleo anterior del tálamo. De ahí, circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso, también se llama así. Luego, istmo. Esta pequeña porción quiero que no lo olviden. El istmo. El istmo se llama el istmo de la circunvolución del hipocampo. Ese es su nombre completo. Istmo, no lo pone, istmo de la circunvolución del hipocampo. Luego, circunvolución del hipocampo, también llamada circunvolución parahipocampal, y finalmente hipocampo. O sea que el cerebro tiende a devolver la información al hipocampo, por eso se olvida. ¿Estamos claros? Pregunta, ¿y qué hace que uno recuerde? El ejercicio de prestar atención cuando realmente algo te interesa recordar. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, un número telefónico. No tienes el celular está apagado, no tienes un lapicero. Acuérdate que tienes cerebro, que puedes recordar. Hay gente que parece que es todo el celular dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdate. Entonces, un número telefónico, ya, ¿cuál es? Perfecto. Y te acuerdas el nombre del propietario del teléfono, ¿no? El nombre de la persona y su número. Perfecto. ¿Qué haces para recordar? Lo que pasa es que estás constantemente repitiendo. ¿Cuál era? Lo recuerdas. Esos recuerdos hacen que el circuito de Papez circule varias veces. Y al circular el circuito de Papez, ¿qué hace? Al momento de que la información llega a la circunvolución del hipocampo, a la circunvolución del cuerpo calloso, a la circunvolución del cíngulo, la información estimula las fibras que están adentro, o sea, al cíngulo. ¿Me dejo entender? Al cíngulo. Y este cíngulo, estas fibras, tienen conexiones con todas las áreas de la corteza cerebral. Y va, como quien dice, impregnando al cerebro. Va impregnando al cerebro. ¿Se entiende la idea? Por eso, cuando tú quieres recordar, por ejemplo, un número telefónico, por ejemplo, o el nombre de una persona, se llama como mi primo, y asocias la idea. Haces asociaciones, haces mnemotecnia. Si quieres acordarte un número, de repente ese número te parece una fecha conocida, o se parece a un número especial para ti, qué sé yo. Si quieres aprender un dato en anatomía, usas mnemotecnias, usas frasecitas coloquiales, ¿me dejo entender? Pero echas mano de la imaginación visual, la imaginación auditiva, por último, la imaginación olfatoria, ¿me dejo entender? ¿Está claro? Por ejemplo, si yo te digo que la diabetes es insípida, ¿por qué se llama insípida? No, diabetes es porque bota mucha orina, pero ¿por qué? Sir Thomas Willis en 1635 fue el que describió dos tipos de diabetes. Una diabetes significa paciente que produce orina. A una le llamó diabetes insípida y al otro le llamó diabetes mellitus. Insípida, ¿qué significa? Chapa un diccionario, que no tiene sabor. Mellitus, con sabor dulce, sabor a miel. ¿Cómo crees que descubrió eso? ¿Mirando? ¿Estamos claros? Y ahora todo es radiografías. ¿No? La medicina ha pasado por mucho para llegar al conocimiento que tenemos, así que bienvenidos al juego. ¿Está claro? En emergencia yo lo voy a hacer usar de todo menos aparatos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, importante.
¿Está claro? Entonces, fundamental, ¿ya chicos? Entonces, por eso cuando uno recuerda eso, se te pega en la cabeza. Porque estás asociando ideas, olores, sabores. Entonces, precisamente, cuando el circuito de papel pasa varias veces, estimula al cíngulo y a la área de corteza cerebral y finalmente se establece una memoria. Por ejemplo, todos ustedes recuerdan dónde queda su casa y pueden llegar a ciegas a su casa. ¿Me dejo entender? Hasta borrachísimo y tomas el taxi y dices, en tal sitio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Todos ustedes recuerdan el rostro de sus padres o el nombre de sus padres. ¿Por qué? Repetitivo todo. Porque lo has repetido, porque al verlo tantas veces, lo has repetido millones de veces. Y la pregunta es, ¿dónde se guarda esa memoria en último término? ¿Dónde se guarda? En las neuronas de las distintas áreas de la corteza cerebral. Ustedes saben que en la neurona están los corpúsculos de Nisser. ¿Qué era eso? Reticulum endoplasmático. Rugoso, que tiene ribosomas adheridos a su superficie. ¿Y los ribosomas qué hacen? Síntesis de proteínas. Enlazan aminoácidos, ¿verdad? Chapan, enlaces peptídicos. Cada persona tiene una forma única de enlazar sus proteínas. Esa es la huella digital, esa es la historia de su vida. ¿Me dejo entender? Por eso no es descabellado el proyecto que los neurocientíficos actuales dicen, algún día a partir del cerebro de una persona se podrán decodificar y sacar todos sus recuerdos, toda su historia de vida. ¿Me dejo entender? Porque al final la memoria ya última está grabada en las formas. Cada persona, así como cada uno tiene su huella digital, cada persona tiene su propia manera de ensamblar sus proteínas y eso es de acuerdo a su memoria, a su vida, a su historia. ¿Estamos claros? Eso es lo que se llama, y los invito a leer en internet, engrama cerebral, engrama neuronal. La teoría del engrama neuronal, propuesta por el doctor John McLean. ¿Ok? Entonces, el engrama neuronal, ahí es donde están nuestros recuerdos y probablemente a veces muchos traumas. De repente en el futuro se podrá hacer terapia por eso y se podrá eliminar malos recuerdos, traumas, se podrá hacer. No es descabellado lo que estoy diciendo. Si hoy en día hay hasta terapia genética, estamos claros, se podrá hacer y se podrá reestructurar la mente de una persona. Pero también cuidado con la ética, se podrá manejar la mente, la memoria de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿me entienden o no? Ese es el famoso circuito de Papez, entonces ahora sí, pues ya el resto es pichanguita. Entonces por eso cuando hablo del famoso Fornix, ahí está, el Fornix ya lo conoce, ya sabe dónde se origina, ya sabe dónde termina. Ahí está el Fornix. Pero del Fornix yo veo, esta parte superior se llama cuerpo de Fornix y esta parte vertical, pilar anterior del Fornix. ¿Estamos de acuerdo? Y luego debajo, acá veo como un circulito, ¿lo ven? Un circulito, ¿qué es esto? La comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior, ¿correcto? ¿Qué es una comisura? En este caso, unos axones que están comunicando un lado con otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Un lado con otro lado. Para que tengan idea, ¿cuál es la importancia de la comisura blanca anterior? Como son axones que comunican un lado con otro lado, la comisura blanca anterior son axones que comunican las áreas olfatorias del cerebro y los complejos amigdalinos. Los complejos amigdalinos. ¿Quedó claro? Esa es la función. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos acá esta formación como un huevito, ¿cómo se llamaba? Tálamo. El tálamo. Forma de un huevito. El extremo anterior del tálamo, ¿cómo se llama? Tubérculo anterior. Tubérculo anterior del tálamo. ¿Y el de atrás, cómo se llama? Posterior. Tubérculo posterior, pero tenía un nombre especial. El tubérculo pulvinar. Pulvinar. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿tienen idea de dónde viene la palabra tálamo? Ya, tálamo, ¿saben qué significa? Cámara nupcial. Eso significa. Cámara nupcial. Nupcial. Nupcias, ¿de qué estoy hablando? Matrimonio, ¿verdad? Cuando una persona ya ahí firma su sentencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya se pone las cadenas solito, voluntariamente, ¿no? Entonces, ya, nupcial. ¿Por qué le llaman así? Porque en la antigua Grecia, cuando dos personas contraían matrimonio, tenían que tener la bendición pues de todos los dioses del Olimpo, ¿no? Los griegos tenían varios dioses ahí del Olimpo, ¿no? Perfecto. Entonces, para que ellos, ¿cómo se llama?, fueran bendecidos, pues,
después tenían que pasar la primera noche en la parte más, en una recámara, un cuarto que estaba en la parte más interna del Partenón, de la Acrópolis. ¿Me dejo entender? Y a eso le llamaban Talamum. Talamum, es decir, el cuarto más interno, el cuarto más profundo. Y precisamente algún anatomista dijo, esta es la parte más profunda del cerebro. De todo el cerebro, esta es la parte más interna, la más profunda. Entonces la cámara nucial, tálamo, y quedó como tálamo. ¿Estamos claros? ¿Y saben qué significa pulvinar? Pulvinar hace referencia al lecho nupcial, a la cama, así de claro. Pulvinium, así le llamaban los griegos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, detalles, ¿no? Para que vean que la nomenclatura tiene sus cositas graciosas, ¿no? Entonces, y que todo tiene una razón de ser, ¿no? Las ocurrencias pues, que han tenido los antiguos anatomistas. Entonces, el tálamo, tubérculo anterior del tálamo, ¿ok? Y tubérculo posterior o tubérculo pulvinar. Ahora, ¿qué les dije del tálamo? En el 70% de personas hay esta estructura que acá han pintado de marroncito. ¿Cómo se llama? Y que está uniendo los dos tálamos. La adhesión o la comisura intertalámica. Pero con una observación, ¿qué tipo de comisura es? Gris. Gris. No es blanca, no son axones, son somas. Probablemente sea la única comisura gris que tiene el cerebro. ¿Estamos claros? La comisura intertalámica. Y esta estructura, al unir tálamo con otro tálamo, ¿a quién está atravesando? ¿Qué hay entre los dos tálamos? El núcleo mediano. No, el espacio. El tercer ventrículo, pues. Este espacio que ven acá, que está entre este tálamo e hipotálamo con los de acá, ese espacio es el tercer ventrículo. ¿Quién está atravesando al tercer ventrículo? La comisura intertalámica. Comisura intertalámica. ¿A quién atraviesa? Al tercer ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es el tálamo. Debajo del tálamo vemos este surquito. ¿Cómo se llama? El surco hipotalámico o surco de Monro. Surco hipotalámico. Y debajo de este surco ya está el hipotálamo. Un detalle importante. ¿Han escuchado hablar del famoso agujero de Monro? El agujero interventricular. El que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Dónde está el agujero de Monro? Miren. Acá. ¿No pasa? Vamos a ver qué pasa. El agujero de Monro. ¿Dónde está ubicado? Entre el pilar anterior del fornix y el Tubérculo anterior del tálamo. perfecto, y el tubérculo anterior del tálamo. ¿Estamos claros? Ahí está el famoso agujero interventricular o agujero de Monro. Entre el pilar anterior del fornix y el tubérculo anterior del tálamo, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. No con función del agujero interventricular de Monro, comunica ventrículo lateral con tercer ventrículo. ¿Me dejo entender? Por supuesto, hay un agujero de Monro a cada lado, porque son dos ventrículos laterales, pero estos se juntan en el tercer ventrículo. ¿Se entiende? ¿Y qué circula a través del LCR? Líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende o no? Si se obstruyera, por ejemplo, un agujero de Monro, este hemisferio se va a comenzar a dilatar, porque el LCR se acumula en el ventrículo lateral. El otro hemisferio está normal, pero este de un lado comienza a dilatarse y eventualmente puede llegar a presionar al otro. ¿Se entiende la idea? Muy bien. ¿Quedó claro? No lo confundan, por favor, con el surquito, el surco hipotalámico o surco de Monro. ¿Estamos de acuerdo? El surco hipotalámico o surco de Monro, que separa tálamo de hipotálamo. Este es el hipotálamo, el famoso Hércules del cerebro, ¿no? Todas las funciones que tiene, sobre todo sobre la glándula hipófisis, ¿no? El hipotálamo, ¿qué vemos acá? Acá está la comisura blanca anterior, ¿se acuerdan? Debajo de la comisura blanca anterior está esta línea, que es el borde anterior del hipotálamo. Esto se llama la lámina terminal. Lámina terminal.
es el borde anterior del hipotálamo, ¿correcto? Este es hipotálamo. Y atrás esta bolita. Atrás. El cuerpo mamilar, el núcleo mamilar. ¿Quién termina acá? El fornix. Lo que pasa es que el fornix se sumerge en el hipotálamo, por eso no se ve muy claro acá. Se sumerge en el hipotálamo para llegar al cuerpo mamilar. ¿Me han entendido? ¿Quedó claro hasta ahí? Ya, muy bien. Rebobinando entonces.